Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué bueno, qué maravilloso de que podamos estar aquí una vez más con este programa que se titula Verdad y Vida. Y claro, como siempre, queremos comenzar orando, poniendo todo este momento, todo este tiempo, todo este hablar en las manos del Señor. Señor Jesús, gracias que en esta mañana podemos dirigirnos a ti. Gracias que en esta mañana, Señor, podemos tocar tu espíritu. Oh Señor, podemos sentir lo que tú sientes y nuestro deseo en esta mañana es ver lo que tú ves. Muéstranos tú en esta mañana, Señor. Por eso pedimos que tú nos limpies con tu sangre preciosa. Señor Jesús, de que tú hoy puedas abrir tu boca y hablarnos. Aquí estamos abiertos a ti, Señor, con nuestros oídos abiertos, Señor, para ver qué es lo que tú tienes para con cada uno de los radioyentes, para conmigo. Oh Señor Jesús, cuánto te amamos, Señor. Oh, limpia este canal para que tú puedas fluir con toda libertad, con todo gozo, con todo disfrute, Señor Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, qué maravilloso, qué bueno que en esta mañana podemos estar hablando, tocando al reino de Dios. Oh, el reino de Dios, ese es el deseo que Dios tiene realmente. Introducirnos, como le dijo cuando estuvo hablando allí de noche con Nicodemo. En el capítulo 3:3 Jesús le dijo, sí, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, dice, no puede ver el reino de los cielos. Pero en el versículo 5 aún Dios es más concreto, Jesús ahí, y le dice a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu, ya no dice ver, sino entrar en el reino de Dios. Qué maravilloso de que nosotros en esta mañana podemos disfrutar, podemos decir gracias Señor porque hemos entrado en tu reino. Bueno, entramos en el bosquejo número 3. Ya hemos cubierto 2 mensajes de esta serie que tiene 8 bosquejos. Estamos en el tercero y el tercero se titula El desarrollo del reino de Dios en la vida cristiana y en la vida de la iglesia. Y el mensaje 3 se titula el título que he nombrado anteriormente, el título general para todo, ¿no? Pero este mensaje 3 se titula El reino y la iglesia. El reino y la iglesia. Y entro a leer algunos versículos como introducción antes de comenzar en el punto Romano 1. Y el primero que viene es Mateo 16, versículo 18, que el Señor le dice a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Y el 19 dice, a ti te daré la llave del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y lo que desate en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Por tanto, hay varios versículos de este punto, pero te voy a leer solo uno. Dice, por tanto, si tú, hermano, peca contra ti, ve y repréndele estando a solas tú y él. Y si te oye, has ganado a tu hermano. Sigue, pero me voy a otro versículo en Romanos 14:17 que dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Apocalipsis 1:6 dice, y hizo de nosotros un reino de sacerdote para su Dios y Padre. A él gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. Colosenses 1:2 dice, dando gracia al Padre que nos hizo apto para participar de los santos en la luz, el cual, dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y hemos sido trasladados, oh, qué maravilloso,
hemos sido trasladados al reino del Hijo de su amor. Maravilloso. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, es animante, edificante. Oh Señor, instrúyenos tú en esta mañana por medio de tu palabra. Entramos en el punto Romano 1 y dice así: la Biblia primero presenta el reino y después presenta la iglesia. Hermanos y hermanas, sigue diciendo este párrafo: la presencia del reino produce la iglesia. ¡Qué maravilloso! El reino es Cristo mismo, como hemos visto en nuestros versículos anteriores y en los programas anteriores. Él es el reino. ¿O no sabéis, decía él, que el reino de los cielos está entre vosotros? Maravilloso. En Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y proclamando el evangelio del reino. Oh Señor Jesús, gracias que tú viniste a proclamar el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Maravilloso. Mateo también 16:18 dice: y yo también, que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Y a ti, ya lo hemos leído antes, te daré las llaves del reino de los cielos, porque todo lo que ate en la tierra será atado en los cielos, y lo que desate en la tierra, dice, habrá sido desatado en los cielos. Señor Jesús, gracias Señor. La letra A del punto Romano 1 dice: la vida de Dios es el reino de Dios. La vida divina es el reino, y esta vida tan maravillosa dice que produce la iglesia. Este reino produce la iglesia. Lo que hemos leído al principio, unos versículos, no lo leímos, pero lo mencioné. En Juan 3:3 respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Gracias, Señor Jesús. Oh, te amamos, Señor. El 5 respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Capítulo 7 de Mateo 14 dice: porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. La verdad, queridos hermanos, que realmente este camino es estrecho, porque nosotros cargamos con muchas cosas en nuestra mochila, en nosotros mismos, y eso no puede entrar en el reino de los cielos. Por eso el Señor tiene que ir quitando, tiene que ir aniquilando, tiene que ir consumiendo, demoliendo todo lo que no sea Cristo en nosotros, y aún todo nuestro hablar y todo vivir debe ser Él mismo en nosotros. Por eso dice: yo edificaré mi iglesia, porque Él está hoy como el Espíritu vivificante dentro de ti y dentro de mí, y Él quiere edificar la iglesia a través de ti, a través de mí, siendo nosotros esos canales, esas vías que Él desea y necesita obtener en nosotros, que seamos esos colaboradores, aquellos que cooperan con Dios y deja que Dios pueda fluir a través de nosotros y nosotros realmente podamos ser libres. Por eso dice que angosto es el camino. Hay aquí otro versículo, Mateo 7:21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará, dice, en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad
de mi Padre que está en los cielos. Así que, queridos hermanos, bueno es que nosotros podamos estar hoy aquí en este camino, en este hablar, en este caminar, en este andar, porque es el lugar donde nosotros podemos ser introducidos en el reino. Por eso tenemos que orar: Señor, límpiame, quita todo lo que no te agrada. Señor Jesús, aún mi hablar, aún el conducirme y el dirigirme a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, oh Señor Jesús, a mis padres, a mis hermanos. Señor, sé tú a través de cada uno de nosotros. Maravilloso. En el capítulo 19 de Mateo, versículo 17, Él le dijo: ¿por qué me pregunta acerca de los buenos? Solo uno es bueno, mas si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Todos sabemos que Él son los mandamientos. Necesitamos guardar al Señor. Oh, y realmente que podamos guardar este terreno, como le dijo Dios a Adán: te he puesto aquí para que guardase y labrase la tierra. Necesitamos guardar nuestro espíritu, nuestra tierra donde Cristo se ha sembrado como el reino en nosotros. Dice 19 de Mateo, capítulo 19, verso 29, dice: y todo el que haya dejado casa, o hermana, o padre, o madre, o hijo, o tierra, por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará, oh Señor Jesús, heredará la vida eterna. Con eso no quiere decir, hermano, que tú ya tengas que dejar a tu padre, a tu esposa, a tu hijo, a tu vecino. No, sino que la preeminencia la tiene que llevar Dios. Nada puede estar delante de nosotros. Nosotros, incluso en nuestras reuniones, no tenemos compromiso con nada ni con nadie. Nuestro compromiso hoy es con Cristo. Por eso el apóstol en hebreo decía: y no dejando de reuniros como alguno tiene por costumbre. Ora al Señor, busca un lugar donde reunirte con los hermanos, porque si andamos en luz, pues tenemos comunión unos con otros, y esa comunión nos limpia con su sangre preciosa. Maravillosa. Dice el versículo, dice que recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Maravilloso. ¿Qué versículo más rico esto de Mateo? Esto habla todo en cuanto al reino. El capítulo 25, versículo 46 dice: e irán esto al castigo eterno, mas lo justo a la vida eterna. Así que qué maravilloso que esta vida eterna es Cristo mismo. Punto número 1 de la letra A. Dice: el reino es la esfera de vida en la cual la vida puede moverse, puede regir, puede gobernar, a fin de que la vida pueda cumplir su propósito. Y esta esfera es el reino de Dios mismo dentro de nosotros. Señor Jesús, cuánto te amamos. Gracias por estas palabras. Esto nos anima y nos alienta, Señor, a seguir adelante. Dice el punto 2, el Evangelio trae consigo la vida divina. Y esta vida tiene su esfera, y esa esfera es el reino. La vida divina, con su corriente, con su correspondiente esfera, dice que esto produce la iglesia. La iglesia es el deseo del corazón de Dios. La iglesia es lo que había dentro de su propósito, dentro de su plan. Igual como la iglesia estaba escondida en la costilla de Adán, que tipifica a Cristo. Esa costilla fue sacada y fue producida de Adán, 100% Adán. Por eso nosotros hemos salido del costado de Cristo,
salía agua y sangre, la sangre para limpiarnos, para redimirnos, para comprarnos con su sangre preciosa, y el agua es como la vida impartiéndose él mismo dentro de ti y dentro de mí. Maravilloso. En 2 de Timoteo 1:10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, el cual anuló la muerte y sacó a luz la vida. La muerte, y sacó a luz la vida y la incorrupción por medio del Evangelio. Aleluya, ya lo hemos dicho al principio, este Evangelio es el Evangelio del reino. Ese Evangelio del reino es el Evangelio que vamos a predicar nosotros y vamos a hacer que Cristo regrese. Maravilloso. El punto 3, seguimos con la letra A, dice, el Evangelio del reino produce la iglesia, puesto que el reino es la vida misma y la iglesia es el producto de la vida. ¿No es esto glorioso? Esto nos abre nuestra mente, nuestro entendimiento de cómo la iglesia no es cualquier cosa, no es una denominación, no es una organización, no es mi iglesia, no es tu iglesia, no es de qué iglesia eres tú, sino que realmente la iglesia es el resultado de la vida del reino. Señor Jesús, porque la iglesia es lo llamado a salir fuera del mundo y hemos sido trasladados a Él mismo. Amén, Señor Jesús. Es la vida misma, dice, y la iglesia es el producto de la misma. Maravilloso. En Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Esto es algo maravilloso. Gracias, Señor Jesús, que tú como la semilla, como el mismo reino viniste a predicar nuestro reino, que eres tú mismo, a darte tú mismo. Oh, gracias que tú diste que viniste a sembrar la semilla como el sembrador. ¿No es maravilloso esto? Que el sembrador se sembró a sí mismo. En el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, versículo 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, dice que se bautizaban hombres y mujeres. Qué maravilloso cuando nosotros predicamos este reino, impartimos este reino, entonces, la gente se van a bautizar porque el que naciere del agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Así que qué maravilloso que el evangelio que Felipe predicaba era el evangelio del reino y muchos dice que se bautizaba. Entramos a la letra B que dice así, el reino es la realidad de la iglesia. Por consiguiente, aparte de la vida del reino, no podemos vivir la vida de la iglesia. Aparte de la vida del reino, no podemos vivir la vida de la iglesia porque nosotros tenemos que vivir una vida en el reino y el reino es, otra vez te mencionó Adán. Adán vivía en ese ámbito, en esa esfera celestial. Él vivía en el paraíso de Dios, que es el reino. Por eso él estaba allí, labrando y guardando. Y como dijo Dios, de todo fruto puede comer. Y dice que vio que era bueno para comer. Y también estaba allí el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Él tenía que comer del árbol de la vida. Pero bueno, no ahora mismo. El punto es que él vivía. Y es ahí donde
Dios quiere volvernos porque Adán, una vez que desobedeció y Eva, fueron sacados de ese ámbito, de esa atmósfera, fueron sacados del paraíso, del reino. Oh, queridos hermanos, porque ya no podían estar allí con esa naturaleza caída que ellos tenían. Por eso nosotros hoy, esa vida divina del reino, produce la Iglesia y hemos sido introducidos dentro de este propósito maravilloso. En Mateo, capítulo 5, versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Maravilloso. Bienaventurados, Señor, queremos ser los puros que tú estás buscando. Oh, los puros de corazón. 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca. Oh, qué roca. Esa roca era Cristo, como dice en Primera de Pedro, que Cristo es la principal piedra, la principal roca del ángulo, donde todos encajamos, donde todos realmente somos introducidos. Por eso realmente nosotros hoy estamos en Él. Por eso le dije, y a ti te daré, a ti te daré. ¿Qué te parece? Dios quiere darte las llaves del reino. Oh, queridos hermanos, es maravilloso para que nosotros podamos ejercer la autoridad que el Señor nos ha dado, esa autoridad en vida, Señor Jesús. En Apocalipsis, en 1:4, dice que Jesús le dice a Juan, y aquí escribe, dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte de aquel que era y aquel que ha de venir, y de los 7 espíritus que está delante de su trono. Oh, el 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, a quien nos ama. Oh, Señor Jesús, gracias que tú nos amas, dice, y nos libró de nuestros pecados con su sangre. ¿No es maravilloso? Él nos limpió con su sangre. Oh, Él nos liberó de nuestros pecados. Señor Jesús, y dice el 6, y hizo de nosotros un reino. Queridos hermanos y hermanas, necesitamos despojarnos. Oh, Señor, librarnos de todo lo que nos agravia, de todo peso que nos lleva adelante, de todo malo pensamiento, de todo, oh, esa ira, ese odio, eso que hay en nosotros mismos, que ese veneno es Satanás. Dice que no tenemos lucha con carne ni sangre. Es el enemigo, el infeccioso que quiere distraernos, el que nos acusa día y noche, el que nos dice mira, pero nosotros no podemos entrar en conversación con él. Nosotros tenemos que decirle como Jesús mismo, él le hablaba a él con la palabra de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿No es maravilloso? Entonces leía el versículo capítulo 1 de Apocalipsis 6, y hizo de nosotros, de ti y de mí, un reino de sacerdote para su Dios y Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén, Señor Jesús. En el versículo 9 dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, escucha, dice, en el reino y en la perseverancia en Jesús. Estaba en la isla llamada Pasmo, ¿por causa de qué? De la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Maravilloso, Señor Jesús. Queremos seguir siendo estos fieles, permaneciendo, viviendo y disfrutando en tu persona maravillosa. Punto 1, ahí de la letra B, dice así. La realidad del reino de los cielos, en Mateo 5, Mateo el versículo
57 dice así, dice, es el contenido de la vida de la Iglesia. Sin la realidad del reino, la Iglesia está vacía. Hoy día, te digo, hay muchas iglesias vacías porque el contenido no es el reino de Dios. Hay mucho control, mucho dominio, mucho protagonista, mucho protagonismo, y realmente nosotros necesitamos recobrar la vida de iglesia. Y dice que la realidad del reino, dice que la iglesia está vacía, así que tenemos que orar: Señor, sé tú mi realidad. Dice el punto 2, puesto que la vida del reino tiene por resultado la vida de la iglesia, dice que a nosotros, al vivir corporativamente la vida del reino, espontáneamente nosotros vivimos la vida de la iglesia, porque estamos viviendo por medio de la realidad del contenido del reino de la iglesia. Maravilloso, Señor Jesús. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, no es orgía, no es esto ni lo otro, sino justicia. Cristo mismo es nuestra justicia. Paz, Cristo mismo es nuestra paz. Gozo, Cristo mismo es nuestro gozo, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo hoy está dentro de ti y dentro de mí. Punto 3 dice, un creyente, tú y yo, si no somos aquellos que vivimos en la realidad del reino, no podremos ser edificados como parte de la estructura de la iglesia. Podemos estar en la iglesia, ahí, pero no formamos parte de la estructura de la iglesia. En Efesios 2:22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La letra C dice, sin el reino como realidad de la iglesia no puede ser edificada. La iglesia no, o leo otra vez este punto, muy rica. Sin el reino como la realidad de la iglesia no puede ser edificada. Y si no puede ser edificada, que es la novia de Cristo, que está siendo edificada y está siendo preparada, sin mancha y sin arruga, sin nada semejante, y va a llegar a ser una novia gloriosa. Por eso tenemos que morir a nosotros mismos, a nuestras costumbres, a nuestros apetitos carnales, para que nosotros podamos ser aquellos que edificamos la realidad de la iglesia siendo edificada. Mateo 16:18 pone otra vez aquí el versículo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, tú pon tu nombre y yo te digo, Cristóbal, que sobre esta roca yo, esa declaración que tú has hecho, nosotros hoy podemos decir, tú, Señor Jesús, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿No es maravilloso esto? Señor Jesús, y entonces cuando el Señor dirá, y a ti te daré las llaves del reino, ¿para qué? Para atar y desatar todo lo negativo que haya en nosotros. Maravilloso, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Punto 1 de la letra C. La iglesia, dice aquí, que llega a existir por medio de la autoridad del reino. Oh, la iglesia llega a existir por medio de la autoridad del reino. La iglesia no es algo liviano, no es cualquier cosa. La iglesia es el cuerpo de Cristo.
son los miembros de Cristo. Tú mírate tu cuerpo. Tu cuerpo eres tú mismo. Cada miembro de tu cuerpo te duele. Oh, y es orgánico, es viviente por medio del rumiar, del comer, del beber, del respirar. Y hoy Cristo es nuestra comida, nuestra bebida, el aire que respiramos, todo lo que Cristo es, hoy realmente es nuestro. Por eso, hermanos y hermanas, necesitamos vivir esta vida del reino maravillosa, Señor Jesús. Oh Señor, te amamos. Señor Jesús. El punto 2 dice, las llaves del reino son dadas para hacer posible la edificación de la iglesia. Oh Señor Jesús, para hacer posible la edificación de la iglesia. Maravilloso. Y a ti te daré. Maravilloso. Para que podamos atar y desatar todo lo que no es Cristo en nuestro vivir. Maravilloso Señor Jesús. Gracias por tu vida en cada uno de nosotros. Dice, a quienes perdonáis, el versículo 23, Juan. Dice, a quienes perdonáis los pecados, les son perdonados, y a quienes los retenéis, son retenidos. Señor Jesús. Punto 3. Cuando el reino de los cielos puede afirmar su autoridad sobre un grupo de creyentes, esos creyentes se pueden ser edificados como parte de la iglesia. Edificados como parte de la iglesia. Dice, y no haciéndose en Colosenses de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro y siendo entrelazado por medio de las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Oh, maravilloso. En Efesios 4:15 dice, sino asido a la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es? Cristo, de quien todo el cuerpo bien unido y entrelazado por todas las coyunturas, por medio de ese rico suministro, por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Maravilloso, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, aquí paramos y vamos a presentarte una canción muy rica, muy disfrutable, para que tú puedas deleitarte. Mira la canción, la letra, el contenido, y esto te anima, porque dice, oh, nombre tan glorioso, Señor Jesús, dice que fuimos albergados en Él. Así que escúchala y deleítate y disfrútala. Trascendiendo en tu nombre, la victoria.
También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4@gmail.com. evida4@gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66. 637 87 99 66 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Gloria al Señor. Queridos hermanos y hermanas, de nuevo estamos aquí para seguir compartiendo del reino y la iglesia. Oh, espero que hayáis disfrutado de esa canción tan maravillosa y también hayáis cogido ese número de teléfono o ese WhatsApp o ese correo electrónico para que podáis pedir ese Nuevo Testamento o la colección de libros que ofrecemos gratuitamente y sin compromiso. Entramos a la letra D. Dice, el propósito de los grupos vitales, porque lo que Dios desea que esos grupos vitales funcionen, que son hermanos y hermanas que se unen con un propósito del predicar el Evangelio, de realmente llevar este reino, de nutrir a los nuevos creyentes y cuidarlos. Por eso, no sé si os acordáis de cuando Jesús estaba predicando en la sinagoga y 4 hermanos llevaron a un paralítico a la presencia del Señor y no podía entrar para adentro, pero ellos insistiendo y ellos con una meta, con un deseo, con un propósito, subieron a la azotea e incluso rompieron el techo para bajarlo y llevarlo a Jesús. Eso es un grupo vital de 4 hermanos que estaban desesperados para salvar a ese pecador. Y cuando ellos pudieron entrar a la presencia de Dios, Jesús no perdonó al pecador o al que estaba allí en la cama allí tendido por la fe que ellos tenían o por el que él tenía o nada, sino que Jesús, él dijo, y viendo la fe de ellos. Así que qué maravilloso, como dice aquí, que el propósito de los grupos vitales en la vida de la iglesia es que podamos ser aquellos que llevamos la vida del reino, la vida de un Dios hombre, digamos un hombre lleno de Dios. Un grupo vital es una verdadera representación de la iglesia. Por eso necesitamos levantarnos y no es muchos, sino comienza con uno mismo orando y diciendo, Señor, oh, dame un compañero, o si eres una hermana, dame una compañera, Señor, para buscarte a ti en comunión. Y cuando ya son 2, oran por las cargas de los dos, o por si ha predicado el evangelio al uno o el otro, oran por ese contacto y así se va produciendo. Y cuando hay 8 o 10, otra vez ese grupo no me gusta decir la palabra se divide, sino se convierte en 2 grupos, 4 y 4, y siguen orando y siguen ahí creciendo. Necesitamos ese asunto de ser esos grupos vitales. Por eso, aquí ahora mismo viene esa práctica y dice así, leí solamente el primer versículo al principio, en Mateo 18:15 dice, si tu hermano peca contra ti, no ya que tú has pecado contra él, porque se supone que nosotros no tenemos que tener nada contra el hermano o contra la hermana, ni con nadie. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando a solas,
tú y él. Cuando dice repréndele, perdón, no es con una regañuza y con genio, sino con ternura, con amor. Dice, ve a él, y si te oye, tú has ganado a un hermano. Oh, ¿no es maravilloso esto? Señor, danos la ternura. Señor Jesús, perdona. Danos la ternura para ganar a nuestros hermanos. Señor Jesús, yo no puedo, pero tú sí puedes. Dice el 16, más, si no te oyere, toma contigo a uno o dos más, para que boca de 2 o 3 testigos conste de toda palabra. El 18, y si rehúsa oírlo a ellos, dilo a la iglesia. A la iglesia. Y si también rehúsa oír a la iglesia, escucha lo que dice, tenlo por gentil y recaudador de impuestos. Pero inmediatamente lo que Jesús estaba con sus discípulos, porque él se llevó a sus discípulos bien lejos de Jerusalén, él estaba teniendo una comunión íntima con sus discípulos, él estaba abriendo su corazón a ellos, y hoy él está abriendo su corazón a nosotros, y nos está diciendo, si alguien tiene algo contigo, tú ve. Si tú ves que tú no puedes, coger a 2 hermanos o 2 hermanas, y ten comunión con él, y si no, pues ve a la iglesia. Cuando dice la iglesia, tú no lo vas a exponer públicamente en la iglesia, sino que los hermanos responsables en la iglesia, los ancianos, el grupo de pastores que hay allí, responsables, es una representación, una miniatura de lo que es la iglesia. Entonces se va a los hermanos, y si no oyere tampoco, dice, templo por recaudador de impuestos. Pero qué maravilloso que el Señor Jesús de pronto, en el versículo 18, 1, en el versículo 1, 18, dice, pero de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Otra vez, de cierto os digo, si 2 de vosotros se pone de acuerdo en la tierra, escucha esto, escucha, en la tierra acerca de cualquier cosa que pida, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Estos son los grupos vitales. Cuando realmente hay 2 o 3 que estamos orando, atando lo que hay en la tierra, será atado en los cielos, desatando lo que hay en la tierra, será desatado en los cielos. Queridos hermanos, ese hermano no se va a perder, porque ya no vamos a pedir por nuestros intereses, sino por los intereses de Dios. Por eso cuando hay 2 reunidos en su nombre, cuando digo en su nombre, en ese ambiente, en ese ámbito celestial, en esa atmósfera, en esa vida del reino, todo lo que le pidamos nosotros, en su nombre al Padre, dice, nos los concederá, porque ya no vamos a pedir para nosotros mismos, sino vamos a pedir por los intereses de Dios, y vamos a orar por el hermano, por nuestro hermano, Señor Jesús. Oh, atamos al enemigo. Señor, te ponemos a fulano, a este hermano, delante de ti. Ese grupo vital está quebrantado, roto, orando realmente para que el Señor lleve a cabo el arrepentimiento de este hermano. Por eso dice, en el versículo que dice, dice, de cierto os digo, si dos de vosotros se ponen de acuerdo, si nosotros nos ponemos de acuerdo de que esta persona que está causando problemas, de que su matrimonio se está rompiendo, si nosotros oramos desesperadamente al Señor, dice que cualquier cosa, porque cuando nosotros pedimos por este matrimonio, pedimos por el testimonio de Cristo en la iglesia. Porque si un matrimonio se separa o algo ocurre,
eso es un mal testimonio. La gente nos van a tener en boca diciendo, y estos son cristianos, y mira, y estos son, y este. Nosotros no podamos dar pie a que nadie hable, porque el poder del cielo está hoy en nosotros. Dice el 20 del capítulo 18, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Oh Señor Jesús, cuando nos juntamos 2 o 3 y decimos, Señor, tú estás aquí en medio de nosotros, tenemos este asunto. Señor, queremos que tú tomes rienda de este asunto. Tú ates al enemigo. Señor, atamos al enemigo aquí en la tierra para que tú puedas desatarlo en los cielos. Y lo atamos al enemigo aquí en la tierra para que tú lo puedas atar en los cielos. Y desatamos a nuestro hermano o a nuestra hermana, o desatamos a este matrimonio, o a este joven. Queridos hermanos, la vida de la iglesia es la vida del reino. Oh, y si Él está en medio de nosotros, ya incluso no vamos a ser nosotros los que oramos, sino va a ser Cristo mismo intercediendo por nosotros, como dice en Romanos 8, 25, 26, con gemido indecible. Y el 21 dice, y entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le tendré que perdonar? ¿Hasta 7 veces, Señor? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Señor Jesús, si nosotros hemos sido perdonados, hermano, cuánto más nosotros necesitamos perdonar a nuestros hermanos, aunque nos ofenda, porque sabemos que si nos ofende es el enemigo el que quiere traer discordia. Pablo fue muy claro, en Efesios 6 dice que nuestra lucha no es con José Luis, nuestra lucha no es con María, nuestra lucha no es con José, sino con los principados y potestades. Es el que quiere traer discordia, el enredador, el infeccioso. Señor Jesús, tenemos que orar en contra del enemigo. 70 veces 7 tenemos que perdonarlo. Señor Jesús, estamos aquí, entramos en el punto Romano 2. Dice, la iglesia genuina es el reino de Dios en esta era. Hoy en día, los creyentes, nosotros llevamos la vida del reino en la iglesia. ¿No es maravilloso esto? Punto Romano 2. Os lo leo otra vez. La iglesia genuina es el reino de Dios en esta era. Hoy en día los creyentes nosotros llevamos la vida del reino en la iglesia. Por eso el Señor Jesús dijo, y yo también te digo, que tú eres Pedro, y yo estoy en ti, y yo quiero edificar tu iglesia. Hoy no está diciendo el Señor Jesús eso, que Él quiere realmente y quiere darnos las llaves, la autoridad. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Oh Señor Jesús, y podamos atar lo que haya en la tierra y será atado en los cielos y ataremos y desataremos, y todo eso el Señor lo va a hacer realmente en los cielos. Oh, necesitamos ser aquellos ciudadanos del cielo. Por eso en Colosenses el apóstol Pablo nos anima y dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. Señor, queremos ocuparnos en la vida del reino. Señor, quita toda división, toda contienda que haya en tu iglesia, Señor. Señor, donde los hermanos vivimos juntamente. Oh, Señor, en armonía, porque allí es donde tú envías bendición y vida eterna. Oh, dice otra vez aquí en Mateo, dice, y si rehúsa oírlo, dilo a la iglesia. Y si rehúsa también oír a la iglesia, tenle por gentil recaudador de impuestos.
Pero inmediatamente comienza el versículo 18:1 y dice, pero desierto, desierto os digo que todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Oh Señor Jesús, nosotros no podamos dar pie a que ese matrimonio se pierda, ese hermano se pierda, esa hermana se pierda. Dice en Mateo 13:44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halló. Ese tesoro en la iglesia. Dice, y luego lo escondió y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca perlas finas. Y habiendo hallado una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Porque el reino de los cielos, dice en Romanos, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Maravilloso, me encantan estos versículos, queridos hermanos. Oh, y hermana, necesitamos vivir esta realidad, necesitamos introducirnos dentro de la realidad del reino. Oh, Señor Jesús. 1 Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Oh, sino en poder. Señor Jesús, no son palabras, es el poder del Espíritu que mora en nosotros, porque el reino de los cielos, como he compartido, he leído, no es comida, no es bebida, es justicia, es paz y gozo en el Espíritu Santo. Oh, dice en Efesios capítulo 2:19, así que ya nosotros no somos extranjeros ni advenedizos, sino somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Y Jesús, llamado justo, dice, estos son los únicos de la circuncisión que son colaboradores míos. ¿Para qué? Dice, para el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Queridos hermanos, realmente estos hermanos con Pablo eran cooperadores, colaboradores de él del reino. Y dice, y han sido para mí un consuelo. Qué maravilloso de que cada uno de nosotros podamos hacer un consuelo para nuestros hermanos, para los hermanos que llevan la delantera o que llevan la responsabilidad dentro de la iglesia. Maravilloso. Apocalipsis 1:4 dice que Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte de aquel que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que está delante de su trono. Maravilloso. Y de Jesucristo, el testigo fiel. Qué maravilloso que hoy dentro de nosotros, por eso nosotros podemos ser esos testigos fieles. En Efesios, el apóstol Pablo está escribiendo los Efesios, dice, a los santos fieles que está en Éfeso. Por eso, ¿por qué podemos ser fieles? Porque el testigo fiel está en nosotros. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre. Y él hizo de cada uno de nosotros
un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Por eso en esta mañana nosotros podemos decir: a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Maravilloso. Señor Jesús, cuánto te amamos, Señor. La letra A dice: cada vez que el Señor Jesús mencionó a la iglesia, lo hizo con relación al reino. Esto indica que hoy íntimamente está relacionado el reino y la iglesia, íntimamente, porque el reino produce la iglesia y la iglesia está en el reino y vive por el reino. El reino es Cristo, la iglesia somos nosotros, y en Juan dijo el Señor Jesús: y en aquel día vosotros conoceréis que yo como el reino estoy en vosotros, vosotros como la iglesia estáis en mí, dice, y yo en el Padre y yo en vosotros. Es decir, Él estaría en el Padre, en nosotros y nosotros en Él. Él nos lleva al Padre. Qué maravilloso. Por eso Él dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Nosotros somos las muchas moradas. Si así no fuera, yo no os lo hubiese dicho. Así que yo voy a ir a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y esto no es que vais a hacernos unas casitas en el cielo, no. Las casas somos nosotros, las moradas en la iglesia, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay, somos nosotros. Y en primera de Timoteo, Pablo dice cómo debemos conducirnos en la casa del Padre, la casa del Dios viviente. Así que Él fue a la cruz a preparar un lugar para nosotros, resucitar, introducirse dentro de nosotros, introducirnos en el Padre. Esto es algo maravilloso. Oh, queridos hermanos, esto es volverte loco, porque es una locura, bendita locura, es poder disfrutar esta riqueza. Señor Jesús, esto indica que íntimamente están relacionados el reino y la iglesia. Oh Señor Jesús, cuánto te amamos. Oh Señor Jesús, maravilloso. Amén, Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Yo disfruto mucho este asunto de verdad, este asunto de disfrutar del Padre y de disfrutar de este Hijo que nos introduce en el Padre. Oh Señor Jesús, límpianos con tu sangre preciosa. Señor, llévanos al Padre, Señor. Oh, introdúcenos en el Padre cada día, en esa mezcla divina, Señor Jesús. Hay un versículo muy rico que habla en 1 Corintios 6:17, dice: ¿o no sabéis? No, dice: pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. El que se une al Señor es un espíritu con Él. ¿O no sabéis, o ignoráis, que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y que ya no sois vuestros, y que ya no os pertenecéis a vosotros mismos, sino que hemos sido comprados con un precio? Hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo. Maravilloso. Tenemos que ir terminando para que la próxima semana podamos entrar en esta segunda parte de este bosquejo. Este bosquejo que es el reino y la iglesia. A mí me encanta cuando mucha gente nos dice a nosotros: siempre estáis hablando de la iglesia, porque la iglesia es el deseo, es la intención del corazón de Dios. Por la iglesia, Cristo dio su vida por la iglesia. Realmente Cristo está preparando su novia para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa.
La iglesia no son 4 paredes. La iglesia, como he dicho antes, no es una denominación, no es una organización, no es donde tú vas. La iglesia se es. Oh, queridos hermanos, necesitamos orar para que el Señor edifique su iglesia. Y cada uno de nosotros somos miembros de su iglesia, la iglesia que es el cuerpo del Señor. Maravilloso. Dice Efesios 5:29, dice, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que hace, sino que lo cuida y lo sustenta, así como Cristo a la iglesia. Y sigue diciendo, y por eso, por esta causa, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos será una sola carne. Maravillosa. Te dejo con esta dulce reflexión y compartir en cuanto a la iglesia, que es el deseo, la intención del corazón de Dios. Amén. El próximo día estaremos aquí compartiendo la segunda parte del reino. Amén.